día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 9 de noviembre, dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. La festividad de la dedicación de la Basílica de Letrán nos da la oportunidad de reflexionar en los diferentes sentidos que ha tomado la palabra templo, de mucha importancia para nuestra vida espiritual y comunitaria. El pueblo de Israel tenía un solo templo y en él se congregaban todas las tribus, los pueblos y gentes de toda la nación. Era único y no solamente se apreciaba por su gran construcción, sino se tenía como un signo verdadero de la presencia de Dios. A él debían acudir todos los israelitas a presentar sus ofrendas y a hacer sus oraciones y promesas. Así se percibe como una fuente de salvación en la primera lectura que hoy nos ofrece Ezequiel. Del templo brota el agua viva que sostiene al pueblo. Tanta importancia adquirió el templo que fue desplazando su verdadero sentido y se tornó en una fuente de poder, tanto económico como político, manipulando su sentido religioso. San Juan nos narra los continuos enfrentamientos de Jesús con quienes ostentaban autoridad en el templo y sus críticas duras a las actitudes de quienes por una parte se aprovechaban del templo, pero por otra lo desprestigiaban. La escena de este día nos muestra a Jesús expulsando a los mercaderes, volcando las mesas y recriminando a los vendedores de palomas la profanación que se ha hecho del templo al convertirlo en un mercado. Pero al mismo tiempo se presenta a Cristo como el nuevo templo, desplazando el lugar de la presencia de Dios a su propia persona y, con otros pasajes, manifestándonos que a Dios se le puede encontrar en todo sitio donde se le adore en espíritu y verdad. Así pues, tenemos en Cristo un nuevo templo a donde acudir para encontrarnos con Dios. Pero también nosotros somos templos de Dios y también en nosotros se hace presente. También para nosotros pueden ser las palabras de Jesús que hemos pervertido nuestro cuerpo y nuestra persona, transformándolo en mercado cuando estaba destinado para ser casa de Dios. San Pedro en una de sus cartas nos dice que nosotros todos somos piedras vivas que hacemos la construcción de la casa de Dios, la iglesia. Hoy reflexionemos en estos diferentes sentidos que puede tener la palabra templo. La casa de Dios, el mismo Jesús, la iglesia y la persona de cada uno de nosotros. ¿Las hemos conservado como casa de Dios? Pensemos en las palabras de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.